Buenas noches, bienvenidos a un nuevo programa de Mente Psíquica Radio. Hoy es martes 16 de noviembre, son las 9 y pico pasadas y como casi todos los martes tenemos un nuevo programa de radio. Anteriormente os hemos puesto algunos de esos viajes que hemos realizado en Mente Psíquica. La semana pasada os pusimos un viaje virtual relacionado con el Cromlech de los Almendros, situado en Portugal, un Cromlech fantástico que os recomendamos que visitéis. Y el anterior viaje virtual, si no recuerdo mal, fue la Catedral de Évora, un lugar mágico, un lugar siniestro también, pero precioso. Os recomendamos que vayáis a Évora a pasar unos días porque tiene unos lugares espectaculares. La gente allí en Portugal es muy amable, es súper amable, es decir, que vais a pasar unos días fantásticos. Y sin más dilación, vamos a entrar en el programa de hoy. Hoy vamos a hablar sobre la creatividad, esa parte que tiene el ser humano que no solo nos sirve para escribir un libro o para hacer una estatua con barro o pintar un cuadro. La creatividad la estamos usando todos los días, desde que nos levantamos hasta que nos acostamos. Y para hablar de la creatividad, qué mejor persona que la persona que ha creado un curso exclusivamente, una formación para mente psíquica, que es Manuel Berrocal. Manuel Berrocal, buenas noches. Muy buenas noches, ¿qué tal estás? Muy bien, ¿y tú? Pues ya ves aquí. Vamos a ver si aclaramos algunos puntitos sobre este concepto que estamos tan habituados a estar escuchando hablar de ellos, pero que realmente yo creo que conocemos mucho menos de lo que debiéramos. Manuel, para entrar directamente, ¿qué es la creatividad? La creatividad directamente la podemos definir como aquello que nos diferencia del resto de los animales. Cualquier animal tú le puedes dar algo y realizará, pues bueno, más o menos lo que pueda. El ser humano es capaz de crear, en el sentido absoluto de la palabra, elementos a partir de cosas que no tienen nada que ver. Yo siempre hago el chiste, o sea, tú regálale a un chimpancé, por ejemplo, un puñado de arroz, un poco de agua y unas gambas y no sabe qué hacer con ellas. Sin embargo, nosotros haremos una paella. Creo que esa es la demostración de lo que es la creatividad. Nosotros somos capaces de tomar elementos muy básicos y formar a partir de ello grandes elementos o grandes situaciones que van a potenciar o mejorar nuestra vida. Pero es que, claro, tenemos el concepto de la creatividad se fundamenta solamente en eso, en lo que tú comentabas, en un libro, en una escultura, en una pintura. Es que la creatividad la estamos utilizando desde el momento en que nos levantamos, porque si no tenemos esa creatividad, no tomamos decisiones. Y es que eso es lo importante. Nosotros durante todo el día, durante toda nuestra vida, estamos tomando continuamente decisiones para superar esos retos que la vida nos pone. Y si no somos capaces de superarlo, la vida nos supera a nosotros. ¿Y cómo nos supera? Con problemas de depresión, con problemas de mala relación con el exterior, problemas con mala relación con nuestra familia, con nuestros amigos. Todas esas cosas son realmente un problema de no saber relacionarlos con el exterior. Y esa falta de relación nace de ahí, de que no nos damos cuenta de que nosotros necesitamos esa creatividad para poder responder a lo que nos viene desde el exterior. Manuel, ¿todos somos creativos? Absolutamente. Necesitamos serlo. Es que lo que tenemos que entender es que si no eres creativo no vives. Necesitas ser creativo para irte enfrentando, como digo, a todos esos problemas de la vida. Si a ti te ponen un problema y no sabes encontrar cómo resolverle, es decir, cómo crear un resultado que permita que tú te adaptes a ese problema, realmente no vas a poder seguir viviendo. Vas a entrar en un estado directamente, pues es eso, de absoluta incapacidad.
para relacionarte con el entorno. Y el ser humano necesita relacionarse continuamente con el entorno. Somos animales sociales, necesitamos a la comunidad. Y la relación con la comunidad y la relación con nuestra posibilidad de hacer diferentes cosas que sean útiles a esa comunidad van a nacer única y exclusivamente de nuestra capacidad de creación. Si nosotros no creamos, si nosotros no somos capaces de estar haciendo algo continuamente que responda a esa necesidad que tenemos interna, es que, sinceramente, no vamos a ser capaces de vivir. Y vamos a entrar en ese juego de la vida que, por desgracia, un porcentaje muy alto de la gente tiene, que no viven, simplemente dejan pasar las horas. O sea que podríamos decir que la creatividad también es como un estado de despertar. No en el niño, pero sí en el adolescente. Porque cuando los padres estamos, que lógicamente, cuando un adolescente de 14, 15 años, que todavía no tiene mundo, de coger un autobús, de coger un tren, de ese movimiento que le espera en un futuro, porque tiene que ir a trabajar o tiene que moverse, podríamos considerar que la creatividad es como un despertar en el adolescente, porque tiene que empezar a enfrentarse a ya no está papá y mamá y ahora yo tengo que buscarme las habichuelas, como solemos decir, para potenciar mi creatividad y que no me pille el toro, ¿no? Es un despertar, pero un despertar que empieza desde el inicio del ser humano, no en la adolescencia. En la adolescencia ese despertar ya tiene que estar establecido, ya tiene que haber empezado. Porque claro, si nosotros no creamos esa manera de actuar, vamos a ver, el ser humano se considera que entre los 4 o 6 primeros años, más o menos, va a organizar toda su estructura para responder a nivel social. Son los primeros contactos que nosotros tenemos con el mundo y que van a establecer claramente lo que nosotros vamos a hacer luego posteriormente. Lo modificaremos de una manera o de otra, pero la realidad es que en esos 7 primeros años de la vida de la persona es donde se forma completamente la persona y cómo va a ser capaz de enfrentarse a ese mundo exterior, porque es cuando empieza a enfrentarse a ese mundo exterior. Si eso no se organiza en esos 7 primeros años, luego va a ser muy difícil de organizar a lo largo de la vida, porque los patrones ya aprendidos son muy difíciles de cambiar. Cuesta muchísimo trabajo, muchísimo psicólogo, muchísimo psiquiatra, muchísimo de todo, porque todo eso, al quererlo cambiar, nos va a costar un imperio. Entonces, lo que tenemos que entender es que en esos 7 primeros años es cuando el niño, la persona, se crea. Claro, cuando llegue al adulto, al medio adulto, a esa situación ya de la adolescencia y demás, que sale al mundo exterior, va realmente a tener que responder a toda una serie de problemas que ya en ese momento papá y mamá no está para solucionar. Con lo cual, si él no tiene esa capacidad de adaptación y de creación entre los problemas, va a tener un problema él mismo. Mira, hay personas que consideran que el proceso de la creación en el ser humano es realmente como si fuera mágico. Es ese elemento mágico que va a hacer que tú te puedas enfrentar al mundo exterior. Es un camino mágico la creación, que va a ir haciendo que cada vez tú, de alguna manera, modifiques y organices el exterior en función de tu propia voluntad. Y de alguna manera tú vas a ser capaz de ir adaptándote y respondiendo a esos problemas que hay en el exterior, cosa que normalmente no hacemos, que es la causa, pues bueno, de todos esos problemas que hoy en día tenemos. O sea, el otro día leía la noticia de que el año pasado ha habido 4.000 suicidios en España. Y dices, bueno, ¿qué es lo que está pasando aquí? Hay algo que nos está fallando. Y no es ya la existencia de un problema de salud mental, hay todo un problema de salud mental, hay todo un problema a nivel económico, hay todo un problema de situaciones laborales, hay todo un problema, pero lo que hay por encima de todo es un problema de que la gente no es capaz de adaptarse a esas situaciones. Y eso le lleva a una situación extrema, a quitarse de la vida. Pero es eso, ¿por qué esas personas no se adaptan? Porque no son capaces de ser tener esa adaptación, esa creatividad para ante un problema saber por dónde salir, qué hacer, cómo resolverlo.
Y si no tiene resolución, pues saber apartarlo, que también es un acto creativo. Claro. O sea, es que esa es la cuestión, que de alguna manera eso es lo que no tenemos, eso es lo que nos falla todos los días. Y eso es lo que nos lleva a la situación mucho más importante de la que creemos que tenemos ahora mismo. Pero ¿no piensas que los padres somos directamente responsables de esa creatividad que puedan tener los niños? Los padres, el colegio, la sociedad, todos tenemos culpa. ¿Por qué? Porque de alguna manera, lo primero tenemos un inconveniente. Cuando tenemos un hijo, queremos que nuestro hijo sea todo aquello que yo no fui. Primer error. Un hijo es una persona independiente, diferente, que tiene su propia personalidad, su propia manera de ser, su propia manera de pensar. Entonces, lo que tienes es que potenciar esa situación, no bloquearla para que sea tu propia imagen. Normalmente los padres quieren que los hijos solucionen todos esos problemas y tengan todas esas metas que ellos no han querido, no han podido. Yo es que he querido ser médico, que mi hijo sea médico. Yo es que he querido ser abogado, que mi hijo sea abogado. Yo es que he querido... No, vamos a ver. O sea, su hijo será médico, abogado, o yo qué sé, o le encantará la escultura, o se dedicará al teatro, Lo que pero en sea. función de lo que él quiera. Claro. Claro, si tú le bloqueas esa posibilidad, esa capacidad de elección que tiene el niño, ¿qué estás haciendo? Impidiendo realmente que él se desarrolle. Con lo cual lo que vas a hacer es una persona completamente asocial, no adaptada. Entonces, claro, le estás bloqueando su creatividad. Si un niño llega y te hace un dibujito, y es un dibujo de niño, y tú le dices, niño, no pierdas el tiempo, dedícate a estudiar, lo único que estás haciendo es creando dos problemas. El primero va a odiar el estudio, porque es un castigo, porque es eso que no le dejan hacer cuando él quiere. Y le imponen una cosa que a lo mejor le puede gustar, no te digo que no, pero lo cierto es que se lo imponen como algo que él no ha decidido en ese momento. Y lo segundo, por encima de todo, tienes el problema de que, claro, si tú le quitas esa capacidad de empezar a crear cosas desde que es pequeño, lo que le estás haciendo directamente es bloqueándole su capacidad de creación. En el colegio no enseñan a ser creativos, No. enseñan a dar datos por minuto. Tú te tienes que aprender los reyes godos. Bueno, los reyes godos hoy en día los tienes en libros, los tienes en Google, los tienes en donde quieras. Es bueno conocer que existieron los reyes godos, es bueno conocer que hubo toda una lista de ellos, es bueno conocer que, bueno, fueron una panda de cenutrios que estaban todo el día peleándose entre ellos y machacándose la cabeza. Eso es lo importante. Pero si necesitas saber el que era en 1200 no sé qué o en 1400, no, pues vas y lo miras en Google, que para eso lo tenemos. Pero claro, si nosotros, nuestra enseñanza no se fundamenta en ese elemento crítico del niño, de entender qué es lo que fue aquello, para tener un valor nuevo que utilizar en su creatividad, y lo único que le enseñamos es la lista de los reyes gordos, pues ese niño lo primero va a odiar el estudio, porque eso es un coñazo, entendámoslo. Y lo segundo, por encima de todo, vamos a tener el problema de que ese niño no va a tener una capacidad de pensar diferente. Y claro, pensar diferente a veces es problemático. Es lo que, es lo que te iba a comentar. Es que la creatividad hay que reconocer que es un arma de doble filo en la sociedad en la que vivimos. Porque sí, está muy bien ser creativo, si pintas un cuadro, si haces una estatua, pero como te dé por ir por el otro lado que no le interesa a ciertos grupos, en el que eres Vamos, creativo y en el que dices, no, disculpa, vamos a ver, o sea, tú me estás intentando vender esto, pero realmente no me estás intentando vender esto. Yo el mensaje que estoy pillando es este porque quieres conseguir esto, esto y esto. Entonces, eh, yo creo que también en parte la sociedad nos capa la creatividad. Es decir, claro. intentan que, vamos, que si pudiéramos trabajar todos en fábricas como aquel famoso vídeo de Queen, de Radio Gaga, la película de Metrópolis, donde salimos todos con un mono y andando así con cabeza gacha, eso sería lo No, ideal. no. La figura perfecta es la que tú has dicho o la de Chaplin en Mundos Modernos, apretando una tuerca hasta que se vuelve loco y sigue apretando tuercas por la calle. Esa es la figura que de alguna manera la sociedad quiere de nosotros.
Personas que no pensemos, que no decidamos, que no tengamos una posibilidad de oponernos a nada. ¿Por qué? Porque somos más controlables. Y lo estamos viendo todos los días. Estamos viendo cómo, voy a hacer comentario que a lo mejor es demasiado político, pero no debería, pero estamos viendo la manipulación continua de las noticias por parte de la ultraderecha. Todos los días. ¿Por qué? Porque nos quieren llevar por un carril concreto que les sea útil a ellos. Aquí lo que necesitan son personas que no piensen y que obedezcan. Esa figura mágica del soldado que tanto nos venden como el héroe. Un soldado es un desastre como persona. Y perdón, pido disculpas a todos los soldados desde aquí, pero que quede claro, una persona tiene que pensar, tiene que ser creativo, tiene que eso, y no tiene que ser medido, organizado, establecido y controlado por la opinión de un señor que a lo mejor ese señor, pues evidentemente lo que está buscando es su propio beneficio, no el tuyo. Con lo cual, lo que tenemos que empezar a entender es que nos tienen que dejar pensar. Y para pensar, necesitamos ese punto, ese extremo, esa situación de crear, pensar es crear. Tenemos que entenderlo así. Cada vez que tú piensas cómo resolver un problema, aunque sea el más monótono de tu día, a ver cómo pagas este recibo, estás creando, porque estás creando una solución. Si a ti te quitan esa posibilidad de crear, no vas a ser capaz de responder a los problemas de tu vida. Entonces, ¿qué te vas a dejar? Llevar. Y vas a hacer caso de lo que te dicen. Compre usted esto, que es lo mejor, no sé qué tal. ¿Lo necesitas? No, pero lo compras. Vienen las Navidades, todos a comprar como locos. No, la fiesta, la familia, no sé qué. Ahora resulta que todo el mundo te quiere un montón. Gente que no ha sabido nada de ellos en todo el año, ahora resulta que tienes que verlos por narices antes de que acabe el año, porque ¿cómo no vamos a comer juntos antes de que acabe la Navidad? Y Pero en las bueno, no, empresas, y en las las empresas empresas más todavía. O sea, ya es algo, porque bueno, la familia en un momento dado, a ver, aunque bueno, yo siempre pienso que la sangre no es el único factor importante para que te una con alguien. Creo que mm, si la sangre no va acompañada de un buen comportamiento, por mucha sangre que haya y muchos glóbulos rojos, yo lo siento mucho, pero no. no, o sea, Pero luego en las empresas también han estado todo el mundo a palos durante todo el año, porque y encima, ahora nos queremos todos muchos. como haya un bonus encima, es que me voy a quedar sin el bonus por culpa del departamento tal, pero luego llega el 20 de diciembre y todo el mundo se ama con locura en la empresa. O Que sea, sí, 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 es que es así, es que no nos damos cuenta hasta qué extremo nuestra vida es un estereotipo establecido por toda una serie de patrones claros que se han definido desde una serie de razones y ya está. O sea, yo todos los años, mira, tengo la misma historia, porque claro, de alguna, bueno, tenía antes, ahora ya como con los años ya te lo vas pasando un poco por, como decía, el arco del triunfo, pero era cuando llegaba la Navidad. Yo, bueno, pues nunca he sido católico, nunca he sido, no, no me ha convencido esa religión. Y entonces, claro, llegaba el día del 24 de diciembre y tú no celebras el nacimiento de Jesús, pues no, porque no me dice nada. Hombre, yo hoy en día celebro un nacimiento directamente, el de Newton, que Newton nació el 24 de diciembre y es un señor que creo que aportó muchísimo a a nuestra cultura y a nuestro desarrollo ¿no? social. Si nadie Y dice, claro, nadie, a ver, nadie dice que Jesús no haya nacido, no, ¿vale? no, no, sí, Pero vamos a también te verlo. digo que el 24 de diciembre, en un portal en Belén, con un frío que pela, Claro, a mí, ¿qué quieres que te diga? Hay no, cosas que pero no me sí, cuadran. no, claro, sí es que no vamos a entrar en lo que es la historia, sea real o no, el que crea en ella lo veo perfecto, el que cree, entiéndeme, yo le aplaudo, es Sí, maravilloso, o sí, sea, el todos tenemos, respeto. todos tenemos que tener nuestras creencias y nuestras, pero lo que no podemos entrar es en el juego de los estereotipos. O sea, en la familia nos llevamos matando todo el año y llega el día 24 y todos tenemos que cenar juntos porque qué maravilloso es. Cena con tu familia porque quieres y toma tu decisión porque tú quieres. Y es que es ahí donde yo quiero incidir. O sea, tomemos las decisiones porque nosotros queremos, porque son decisiones que nosotros hemos determinado que son lo que nos viene bien a nosotros y al grupo. Cuidado, no voy a a entrar en el juego del el egoísmo. No, no, yo lo único importante soy yo. No, somos animales sociales y necesitamos movernos en grupo.
pero decidamos que es por una decisión nuestra, no por algo que nos han impuesto, porque esa decisión, aunque no lo parezca, ya es un acto de creatividad. Ya estás pensando tú por ti mismo. Si tú te vas a cenar con tu familia, que sea porque a ti te apetece, porque quieres, o porque a lo mejor es algo tan sencillo como decir, mira, lo voy a hacer porque así mi madre está más contenta. Ya es una decisión, pero que sea tu decisión, no sea una imposición. Y ese es el problema, que desde que no nos damos cuenta, en nuestra vida nos están imponiendo todo lo que tenemos que hacer. Cuando eres niño, pues ya sabes, tienes que ser buen estudiante, ser buen niño, buen hijo, tienes que hacer lo que papá quiere, es decir, si a papá le gusta el fútbol, pues tienes que jugar al fútbol aunque a ti te repatee, tienes que ir a tocar piano, la guitarra, porque mamá ha decidido que eso te va a venir muy bien. O sea, no estoy diciendo cosas que sean irreales, No, es que no, es el pan de cada día, por desgracia. del ser humano, sí, sí. Claro, porque el niño viene y dice, no, no, papá, es que yo quiero ir a dibujo. Y dice, no, 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 tú te vas a guitarra. Porque yo quería tocar la guitarra, no la aprendí y quiero que tú aprendas guitarra. Y el niño va a tocar la guitarra y seamos sinceros, o sea, al niño ni le mueve, ni le interesa, ni le preocupa la guitarra. Con lo cual nunca va a hacer nada que le merezca la pena con la guitarra. Aparte de perder el tiempo y pasar malos momentos. Pero claro, eso sí, luego papá y mamá ya sabemos eso de que dice, no, 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 es que mi niño va a guitarra. ¿Y qué hace con la guitarra? Pues nada, A sinceramente. guitarra, a patinaje, a piano, a A inglés, a judo, a francés. O sea, inglés, no, mm, que sí, que sí, tienen que a los sí. pobres niños que salen del cole y si ya no tienen suficiente carga con algunos colegios, Encima cárgales con todo esto, o sea, efectivamente, o no sea, les... Claro, pero no, no le dejas ser niño. ¿Por claro. qué? Porque el problema está en que lo que tú quieres es que de alguna manera sea una continuidad tuya. Y por un lado que sea un ser adaptable a esa sociedad en la que tú vives. Que está muy bien pensado, cuidado, porque todos sabemos que si vas de revolucionario te pueden llevar más de una bufetada en la vida. Eso es evidente. Pero claro, pero una cosa es ir de oponerse absolutamente a todo y otra cosa es de aceptar absolutamente todo. Tú tienes que tener esa capacidad de decisión, porque es que tu vida es una decisión continua. Y si no tienes ese punto de saber qué elegir para ti, volvemos, esa creatividad de pensar qué es lo mejor que tú tienes que hacer, porque tú vas a hacer toda una serie de posibilidades. Cuando tú te enfrentas a un problema, sea el que sea, tú vas a valorar una serie de posibilidades. Cuanto más creativo seas, más posibilidades vas a valorar, con lo cual más fácilmente vas a solucionar ese problema. Si no tienes creatividad, te vas a mover única y exclusivamente por esos conceptos que te han impuesto, con lo cual el baremo que tienes es muy chiquito. O sea que podríamos decir, Manuel, yo creo que sí, pero podríamos decir que las redes sociales entonces para determinadas edades es más un lastre que otra cosa, porque ciertas edades siguen sin, además es que es algo increíble, siguen una imagen o siguen una idea, un algo de estos que son los influencers, ¿vale? Sí. Estos los influenciadores, ¿vale? Mm. Es que a mí todas esas palabras me hacen mucha gracia. ¿Qué quieres que te diga? La de No, 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 sí lo entiendo, porque es que, claro, o sea, O sea, siempre han habido influencers, pero claro, un influencer era, sí, pues no sé, Schubert creando un nuevo sistema de música. vamos a ver, claro, pero es que yo Eso tengo era un como, influencer. claro, yo tengo como, a mí me puede influenciar una persona, pues como, pues, como dices tú, Schubert, Newton, este señor que estaba en la silla de ruedas, Eh, sí, eh, Stephen Hawking, Stephen Hawking, para mí esos son los influencers realmente. reales, Los que, claro. esos sí que son unos crack. Los que rompen, los que efectivamente, como dice la palabra crack, los que rompen y te hacen el pensar. Pero los influencers de ahora son personas que hacen, sacan ropa, sacan cosas para que todo el mundo les siga. Es decir, que entonces podríamos decir que la palabra influencer, la palabra estereotipo, la palabra moda es todo lo contrario a creatividad, ¿verdad? Evidentemente. Claro, vamos a ver, el tema es sencillo. Todo esto, hoy en día los influencers, ¿cómo funcionan? Cobrando.
Vamos a ver, si el influencer de turno te saca unas zapatillas, no es porque esas zapatillas le gusten, es porque le han pagado para que saque esas zapatillas. Se llama publicidad encubierta, directamente. De toda la vida de Dios. Claro, de toda la vida de Dios, claro. O sea, eso ha sido. Lo que pasa es que, bueno, que vamos a ver, como en cosas como, por ejemplo, el cine, la televisión y demás y tal, eso de alguna manera ya está regulado. En el mundo de Internet no está regulado, con lo cual, claro, da pie a estas cosas. Cuando un influencer te sale hablando de que no, el juego de ordenador no sé qué es el mejor porque no sé cuánto, punto, te está vendiendo un producto. ¿Por qué? Porque acaba de cobrar a saber la cantidad de dinero que le han colocado para decir eso. Entonces, cuando decimos eso de que si las redes sociales son malas, buenas o malas, vamos a ver, nada es bueno o malo, depende de cómo tú lo utilices. O sea, estamos con el eterno comentario de siempre, un cuchillo no es ni bueno ni malo, depende de lo que tú lo utilices. Si tú lo utilizas para cortar el jamón, es maravilloso. Si tú lo utilizas pues, para apuñalar al vecino de arriba, pues es un problema. Pero bueno, esas son cosas que todo el mundo entiende. Y directamente Internet es igual, tiene el mismo inconveniente. ¿Cuál es el problema? Que de alguna manera nosotros digo, como padres, ¿me entiendes? Porque, bueno, yo soy padre, o sea, me incluyo en el colectivo, utilizamos estos medios como entretenimiento para el niño y no como un medio de diversión para él. Directamente él no entiende. O sea, le colocamos delante de la pantalla y ahí le dejamos. Y claro, con él lo que hay que entender es, de alguna manera, ver eso y, entre comillas, explicarle la realidad de eso. O sea, yo te puedo contar la anécdota graciosa de hace muchos años, claro, de esto es cuando mi niña era pequeña. Pues claro, mi hija originariamente tenía mucho miedo a las películas de terror. Hasta un día, cuando el loco de su padre acabó con un grupo de amigos haciendo un corto sobre el hombre lobo. Claro, el día que vio a su padre vestido de hombre lobo, se acabó el problema, porque a partir de ese momento entendió la realidad de lo que eran las películas de terror y ahora la encantan y se lo pasa genial. Y esa situación la va enseñando a sus hijos. O sea, que es que esa es la historia, que de alguna manera lo que tenemos que hacer es que cualquier cosa sea un medio para que el niño aprenda, pero no sea una imposición. El problema es eso, que nosotros vamos y le colocamos la pantalla y le decimos, niño, trágate la pantalla y se acabó. El niño no tiene valores para diferenciar si eso que está viendo en la pantalla es bueno o es malo, es verdad o no es verdad. Vamos, hay muchas personas adultas que no lo tienen, no se lo vamos a pedir a un niño. Con lo cual su problema es ese, que en un momento determinado, pues claro, está viendo a un tío que sale, que dice que tiene un coche que te cagas, que coche que le ha puesto la empresa no sé cuántos para que se haga 4 fotos y luego se las ha llevado, que quede claro, se ha llevado el coche. O sea, cosas de este tipo, porque es que esto funciona así. Y claro, ¿qué ve? Esa sociedad que le hemos metido en la cabeza, porque claro, cuando cogemos a un niño no le enseñamos a decirle, niño, tú intenta hacer lo que quieras y disfruta en lo que sea posible en esta vida. No, tú tienes que hacer una carrera, tener un buen trabajo, casarte, tener al menos 2 hijos, comprarte la casa y el chalet, tener un coche de alta gama. Eso es lo que le hemos vendido como la felicidad. Vamos a ver, la felicidad no existe, perdonadme. Lo siento mucho, la felicidad no existe. Existen momentos felices. Tú puedes ser muy feliz en un momento determinado con tu pareja haciendo algo tan sencillo, pues cenando juntos. Sí. Eso es felicidad, con tu pareja o con tus hijos. Picos. La felicidad son picos. Son Son picos, tú lo has dicho, momentos. Eso claro. es como un Pero no existe. electrocardiograma. Claro, pero es que ahora vivimos en la sociedad de la felicidad. Todos tenemos que ser felices. Y si no eres feliz, es que no Eres un eres fracasado. un fracaso. Pero claro, Sí, esa sí. felicidad, ¿cómo la consigues? Llevando el jersey de marca, el no sé qué. No, precisamente todo eso es lo que no te da la felicidad. Todo eso lo que te crea es una necesidad que es diferente. Entonces, claro, tú tienes que ser capaz de decidir
por encima de todo. Y ese es el gran problema, que nosotros cogemos a un niño y desde el momento que nace le vamos marcando todo un futuro en función de lo que yo quiero. Pero nunca le he preguntado al niño qué él quiere él. Y lo normal es que cuando se le pregunta se lía. Porque inmediatamente, claro, el niño piensa, el niño tiene sus decisiones, el niño tiene su idea y el niño dice, porque el niño es creativo. Pero Y luego, papá no puede dejar que sea creativo. claro, y luego cuando es más mayor y el niño decide hacer lo que le apetece con todo lo que he hecho por ti. Ahí la Efectivamente, carga, ahí ya entra. la Claro, carga ya para allá claro, final, ya, porque, claro. porque a partir de la adolescencia empieza a haber problemas entre los padres y los hijos. Porque claro, mientras son niños, la figura de papá está ahí, es la hostia, nada se... Pero el día que ya empiezas a conocer el mundo y a tomar decisiones y a ver que hay otras posibilidades, entonces es cuando te empiezas a poner en duda el poder de papá y el poder de mamá. Y ese enfrentamiento que se crea directamente, pues eso, los 16, 17, 18 años, con la figura paterna. ¿Pero por qué se crea eso? Porque anteriormente no ha habido decisión. Si el niño no ha podido nunca decidir, cuando llega a los 16 años, lo que hace es la revuelta. Los pueblos oprimidos al final, ¿qué hacen? Revoluciones. Sí, Pues en un sí. niño, cuando está oprimido, al final, ¿qué acaba siendo? Una revolución. Cuando tiene un mínimo ya de tamaño y él ya se empieza a considerar mayor, ¿qué es lo que hace? Responde en contra de. Pero si ese niño hubiera tenido la posibilidad de elegir desde el primer momento, elegir con lógica, cuidado, Sí, entendamos. claro. Estamos hablando de eso, no entendamos que no, que el niño haga lo que quiera. No, 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 cuidado. no. Al niño hay que saberle dirigir, no Eso es. imponer. Son Eso cosas es. diferentes, Eso es. entendámonos. O Que si sea, tiene no, que si tiene una idea de algo, decirle, a ver, creo que por claro, aquí vas un poquito mal, por esto, claro, por esto, por pero esto y por esto, y se razonarlo lo con él razonas. y darle las posibilidades que eso tiene para que él entienda que hay varias y que él tiene que elegir dentro de esas posibilidades. Eso es enseñarle a tener creatividad, a crear posibilidades. Y si tú vas a hacer esto, y bueno, ¿y tú qué crees que te va a pasar? ¿Y cómo vas a conseguir esto? ¿Y cómo que él piense, que decida, que se organice, que Ujú. cree? Porque claro, si tú no tienes esa posibilidad, mañana no vas a ser capaz de decidir. No, Y no, cuando tengas 16 años, ¿qué vas a hacer? Lo que dice el grupo. Y entonces ahí entramos en el problema del influencer. que ¿Quién hay te deja? muchos, que hay Claro, muchos. claro, entras en el grupo y el grupo te decide por ti. Y tú te adaptas al grupo porque necesitas el reconocimiento del grupo, Ujú. Con esto, con las zapatillas, con los evidentemente. estudios, sí, sí, con todo, con Claro, todo. todo ese todo. ¿Y cuál es el sistema? Pues claro, si en un momento determinado, antes tú tenías, y digo antes, pues hace años era lo habitual, cuando tú empezabas 16, 17, 18 años, tú ya tenías tu grupito de amigos y demás y tal. Hoy eso, por la situación social, es más complicado. La relación externa de los hijos fuera de casa está más bloqueada, pues bueno, porque la sociedad funciona así. Entonces, claro, Internet se ha abierto como esa puerta, esa ventana a todos esos contactos externos que normalmente no pueden tener. Claro, yo a mis 16 años, pues estábamos en la panda del grupo, en la calle todo el día, bueno, todo el día no, claro, evidentemente, cuando se podía y esas cosas, pero bueno, pero era la relación de grupo Ujú. y hablabas y tenías tus juegos, tú lo que fuera. Pero hoy en día el niño que está en casa no tiene normalmente una relación de grupo a no ser que papá le lleve a casa del amiguito o al revés, alguien le traiga el amigo a casa o ya a los 16 años, 17, que bueno, que se empiezan a mover un poco y vayan a casa del amigo o al otro, este tipo de historias. Sí, pero Entonces, claro, ha cambiado mucho ha esas. cambiado mucho la sociedad. Entonces, pues la cuestión que tenemos es que, claro, con todo eso, ellos han descubierto esa necesidad de respuesta y de apoyo a través de una ventana, de la ventana del ordenador. Entonces, claro, ellos de qué se fijan y el porcentaje más alto de las relaciones que tienen es vía Internet
el estar chateando y cosas por el estilo, o directamente estar viendo estas cosas. Al fulanito en plan influencer, o lo que hay en YouTube del no sé qué, porque es que, claro, seamos sinceros, la comunicación de eso, fíjate qué vídeo he visto, que no sé qué, que es la leche, y te mandan un vídeo, normalmente de algún tercer grado que ha hecho cualquier tontería, y eso, cómo mola, no sé qué tal. Sí, Entendamos. y eso tiene una cantidad de visualizaciones Claro, y eso que tiene flipas. millones de... Claro, pero es por eso mismo, porque ya de primeras el grupo le impone. Él no tiene esa capacidad de decidir, No, y te tiene que gustar. de verlo, Como no de te verlo, guste, claro, que encima como no de te verlo guste el y de... vídeo, Claro, a ver quién tiene los arrestos para eh, eh, decir, pues a mí no me parece tan interesante. Hostia, ya te claro, mandan fuera del grupo. O sea, claro, es que... Pero, pero eso, ¿por qué ocurre? Porque tú no tienes seguridad en ti mismo, en tu capacidad de decisión. claro. Si tú llegas y dices, oye, mira, pues a mí me parece una estupidez, pues es que mola mucho. Bueno, pues a ti te mola, a mí me parece una estupidez, no pasa nada. Pero claro, eso no lo vivimos. Porque si dices, es una estupidez, y te dicen, joder, pues ya la hemos liado. Porque ya te consideras apartado, ya no estás integrado, ya no estás en el grupo. Pero claro, eso es por una falta de decisión. Sí, sí. Y el niño o el adulto o el medio adulto, o sea, el adolescente, tiene que tener sus decisiones y tiene que eso. Y se tiene que equivocar a veces, claro. No, claro, por supuesto. Pero eso está, porque está es, claro. porque es su manera de aprender. Si yo decido, yo creo que ante un problema yo tengo que tomar una serie de decisiones, yo tomo una y esa es equivocada, y acabo de aprender que por ese camino no debo de ir. Con lo cual, claro, es algo que tenemos que tener en cuenta. Nosotros tenemos que aprender de esa manera. Por eso que llaman del ensayo y error. Eso que es la base de la ciencia. Aprendemos así, haciendo cosas, unas nos salen bien y nos marcan el camino a seguir, y otras las hacemos mal y nos marcan el camino a no seguir. A no seguir. Pero claro, para tener caminos tienes que tener una capacidad de creación y de pensar cuáles son las posibilidades de ese camino, de esa posible solución. Manuel, para ir finalizando, ¿qué, qué se puede encontrar todas las personas que decidan realizar tu fantástica formación del camino de la creación? En qué les puede beneficiar? Eh, ¿Qué se van a encontrar? Pues mira, yo creo que ante todo se van a encontrar el punto de pensar un poquito cómo ha sido su vida, de pensar cómo, de alguna manera, estos estereotipos sociales le han influido y cómo, de alguna manera, le han llevado a un punto en el que a veces, sin querer, no encuentra el salida. En el momento en que él comprenda cuáles han sido esos sistemas de control que le han ido imponiendo a lo largo de su vida, sin duda alguna va a empezar a tener ese planteamiento de decir, bueno, es que, ¿y si yo hubiera hecho? Y yo creo que es eso es muy importante, porque tenemos que tener en cuenta que ante cualquier problema nosotros tenemos que tener unas posibilidades de actuar. Muchas veces, no, casi siempre hemos actuado por el estereotipo social que nos han ido imponiendo. Y claro, hemos llegado a una situación a veces extrema, a veces una situación de que a lo mejor, pues no sé, tienes 30, 40 años y estás metido en un agujero con toda una serie de obligaciones, restablecimientos de no sé qué, de no sé cuántos, que como no sabes cómo lidiar con ellos, te están hundiendo. Y tal vez este pequeño proceso que tenemos a lo largo del curso, es el de plantearte realmente que, bueno, que sí, que ha llegado allí, pero eso no es un agujero, eso no es el fin, eso no es el límite de tu vida, que todavía te queda tiempo para recuperar mucho de lo que no has hecho y conseguir encauzar muchos de esos pequeños problemas que se te han ido creando a lo largo de tu vida. ¿Y cómo? Sencillamente aprendiendo a pensar, a crear, a tener esa situación de ver esas alternativas. ¿Y cómo lo vas a ver? Entendiendo sobre todo
¿Cuál es tu situación? ¿Por qué has llegado ahí? Es lo que por encima de todo vamos a tratar. ¿Por qué has llegado a un punto de tu vida? Que podrás estar mejor o peor, no te digo que no, pero que seguramente no sabes sacarle todo el partido que podrías sacarle si te plantearas otras situaciones. Y yo creo que ese es el camino. El camino de esa creación nace directamente en función de eso, de ir planteándote otras posibilidades a lo largo de tu vida. Por un lado te servirán en tu propia vida y por otro lado te servirá por una razón muy sencilla. Si mañana quieres hacer un libro. ¿Por qué? Porque aprenderás cómo organizar tu propia vida, cómo dirigirla, cómo eso. Y claro, al tener posibilidades de cambiar esa historia, tú puedes cambiar todas las historias que quieras. Tú podrás crear tus propias historias, o tus propias imágenes, o tus propios lo que quieras. ¿Por qué? Porque tendrás esa posibilidad de plantearte cómo hacer otra situación diferente. Un libro no es nada más que una falsa vida del escritor. Él se crea un personaje que generalmente es un alter ego suyo, en el cual va a escribir, va a contar una historia que es esa historia no que él quisiera haber vivido, sino que de alguna manera considera que hubiera sido interesante vivir. Y entonces tú tienes esa situación. Pero es que, claro, si tú eres capaz de crear la vida de un personaje ficticio, no vas a ser capaz de crear tu propia vida. He ahí la base. Yo creo que esa es la línea realmente de este trabajo. El tener la capacidad en un momento determinado de llegar a eso, a organizar tu propia vida, a ver qué cosas hay que realmente quieres, a ver qué es lo que no quieres, y reorganizar tu propia vida en función de las posibilidades que tú piensas desde ese momento que puedes alcanzar y conseguir. Pues Manuel, muchas gracias por haber estado con nosotros. Ya sabes que para mí es un placer hablar contigo. Me tiraría horas y horas hablando contigo, ya lo sabes. Y nada, te doy las gracias por haber estado con nosotros estos minutos y decirle a nuestros oyentes, en este caso, pues que en breve empezaremos de nuevo con tu fantástica formación creada por ti, por Manuel Berrocal, distribuida por Mente Psíquica, que es El Camino de la Creación. Manuel Berrocal, buenas noches. Muchas gracias, de verdad, por haber contado conmigo. Buenas noches. Buenas noches.